Hey, ¿qué tal, queridos JavaScripters? En este video estaremos viendo cómo crear el juego de Tic-Tac-Toe en JavaScript. Y una aclaración rápida es que no estaremos viendo la explicación del código HTML porque realmente es muy sencilla. Y la del CSS tampoco. Realmente esto lo que estamos haciendo es crear la grid del juego y centrarlo y un poquito de estilos, pero nada más. Nos estaremos centrando 100% en el código JavaScript y dicho lo anterior, ahora sí, empecemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una variable llamada status display. Una constante. Const status display. En esta lo que haremos será obtener el elemento HTML de GameNotification, del elemento que tiene la clase GameNotification, que en este caso es esta de aquí, es este H2. Ahí vamos a poner qué jugador ha ganado o si han quedado empate. Una vez creada esta constante, vamos a crear las siguientes. Y bueno, esto lo copié y lo pegué porque es un poco largo y bueno, aquí se los explico de manera rápida. GameState es básicamente si, por ejemplo, el jugador en la casilla 1 ha puesto una X o si el jugador 2 ha puesto una O aquí. E incluso nos va a servir para saber quién ganó la partida o si por el contrario empataron. Para eso vamos a usar GameState. Winnings básicamente son todas las posibilidades que se tienen de que un jugador gane. Es decir, que si en la casilla 0, 1 y 2 está el mismo símbolo, eso significa que dicho jugador es el ganador. Igualmente pasa con 3, 4 y 5, 6, 7 y 8. E igualmente 0, 3 y 6. Básicamente los cruzados también cuentan. Y bueno, también tenemos las otras constantes que en este caso son funciones, que es winMessage y drawMessage. Son funciones porque aquí tienen una variable que va cambiando dependiendo de quién es el ganador. Entonces, por eso la hemos almacenado en funciones y básicamente se llaman hasta que, en este caso estas dos, hasta que termina el juego. En esta se llama cada vez que es turno del siguiente jugador. Esto se los voy a dejar en la descripción del video, igual que el archivo index.html y el CSS. Y bueno, ahora sí, vamos a crear las variables. En este caso vamos a crear dos variables. La primera es letGameActive, es decir, que si todavía sigue la partida activa básicamente, esto significa que ninguno de los dos ha ganado o que no han empatado más bien. Y la otra variable que vamos a crear es currentPlayer, que básicamente aquí lo que se va a tener es a qué jugador le toca poner su símbolo en el juego. En este caso puede ser X o O. Esto solamente es para empezar. O incluso podrían hacer un mat.random. Eso ya es decisión de ustedes. En este caso va a ser con una O. Y bueno, lo siguiente es que vamos a crear dos funciones. La primera va a ser function main, que básicamente aquí es donde empezaremos el juego. Y la siguiente será function listeners, que en este caso pues básicamente serán los add event listeners que estaremos agregando. No serán muchos, pero igualmente nos ayuda para tener más organizado nuestro código. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear otra función que se llame handle status display. Esto básicamente, de hecho, es function. Aquí básicamente lo que estaremos haciendo es mostrar el resultado del juego actual. De hecho, vamos a llamarla aquí. Y vamos a llamar listeners de una vez. Ahorita no tiene nada, pero enseguida le ponemos un par de cosas. En esta lo que vamos a hacer, como les decía, es estar poniendo el estado del juego. Es decir, si un jugador ha ganado, si un jugador empató o
cuál es el turno del jugador actual. Entonces lo que vamos a hacer es status display.inner HTML y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle igual a message. Pero aún no hemos puesto message, aún no hemos definido message. Esto se lo vamos a poner aquí, que básicamente va a ser una función llamada, o sea, va a ser el resultado de estas funciones de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, le tenemos que pasar current player turn. ¿Ok? Y aquí básicamente se imprimiría el turno del jugador actual. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a definir nuestra función listener. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un query selector de .gameContainer. ¿Ok? Que pues si se fijan en el archivo HTML es básicamente el contenedor principal, o no el contenedor principal, pero en realidad es todo este cuadrito de aquí. Engloba las 9 celdas. ¿Ok? Y bueno, vamos a ponerle un listener que va a ser de tipo click. ¿Ok? Y lo siguiente es que vamos a mandarle una función handleCellClick, que en esta función básicamente estaremos manejando el clic. Ahí es donde estaremos detectando en qué celda se dio clic y ahí es cuando estaremos poniendo ya sea la X o la O. Y el siguiente que vamos a poner es document.querySelector.gameRestart. Igualmente le ponemos un evento y este va a ser igualmente de tipo click. Aquí básicamente va a ser para restablecer el juego, restart game. Y bueno, vamos a crear las dos funciones que hemos hecho. La primera que hemos hecho es function handleCellClick. Y lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a pasar un parámetro, porque recuerden que todos los eventos, los listener, cuando tú le pasas una función aquí, automáticamente reciben un parámetro, que en este caso es el evento. Clicked event. ¿Ok? Y lo siguiente que vamos a hacer es cell, crear una constante. Y aquí vamos a guardar el objeto HTML, o mejor dicho, la etiqueta HTML a la cual le dimos clic. En este caso, para hacer eso, vamos a ponerle clicked event. Y no me lo autocompletó. .target. Porque aquí le falta una I. ¿Ok? Ahí está. .target. Ahora sí, aquí lo que está haciendo es que está almacenando el objeto HTML. De hecho, vamos a recargar. Y pues aún no pasa nada. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a la función main para empezar a ver resultados. Aquí llamamos a la función main. Y como pueden ver, ya se está imprimiendo turno del jugador O. En este caso, si por ejemplo... De hecho, aquí, sí, aquí está bien. Aquí no hemos, ok. De hecho, en este caso, si por ejemplo nosotros imprimimos la constante que acabamos de crear aquí arribita, que es clickedCell, lo que va a hacer es que vamos a abrir nuestro inspeccionar elementos, y lo que va a hacer es que va a imprimir el objeto al cual le dimos clic. En este caso aquí nos salta un error, pero es por la función que uno hemos creado. Aquí, por ejemplo, nos salta div gameCell, igual aquí, básicamente todas. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a detectar en qué celda fue en la que le dimos clic, porque si pueden observar, no le hemos puesto un ID a las celdas. Entonces, para detectar a qué celda le dimos clic, vamos a crear un if que diga lo siguiente: if clicked
cell.classList.contains. Esto básicamente es para asegurarnos de que al objeto al que se le dio clic es a una celda, básicamente a cualquiera de estas. Entonces vamos a poner lo siguiente: GameCell. Y vamos a poner adentro lo que queremos que haga. Aquí lo que vamos a hacer es const clicked index o clicked cell index. Y vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear un array.from. Y vamos a pasarle clicked cell. Básicamente aquí lo que vamos a estar haciendo es que vamos a llamar a todos los hijos de clicked cell. Es decir, vamos a llamar primero al padre porque ahorita lo que estamos haciendo es que está llamando a cada uno. Entonces vamos a regresar un nivel que sería el padre, que en este caso sería GameContainer. Y posteriormente a eso vamos a obtener nuevamente todos los hijos, que en este caso serían los 9 GameCell. Después de eso lo que estamos haciendo aquí es convertirlos a arreglo. Esto para poder usar los métodos que tienen los arreglos, porque si lo ponemos así, tiene la estructura de un arreglo, pero no es un arreglo como tal. Entonces, esto lo está convirtiendo a un arreglo. Y bueno, vamos a hacer entonces a obtener el parent node, que en este caso estamos llegando a este nivel, a GameContainer. Y como les había mencionado, queremos obtener los 9 hijos .children. Esto lo vamos a hacer para obtener posteriormente el index del elemento al cual nosotros le dimos clic. Para hacer eso vamos a poner un .indexOf y aquí vamos a ponerle clicked_cell. En este caso vamos a pasarle clicked_cell, que básicamente va a ser pasarle este elemento de aquí para encontrar su índice. En este caso sería 0, 1, 2. Básicamente lo va a buscar en los 9 elementos que hemos obtenido con este array from. Si por ejemplo nosotros imprimimos aquí console.log clicked cell index, vamos a ver qué índice obtenemos. Si le damos clic aquí, es el 2. Si le damos clic en el último, es el 8. Clic en este, es el índice 0. Entonces ya con eso estamos sabiendo a qué celda le dio clic el jugador. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear una condición dentro de este if. Vamos a ponerle lo siguiente: if GameState. Aquí vamos a usar lo que es la constante GameState, que pues en este momento está vacía. Y vamos a hacer lo siguiente: clicked cell index, o sea, la posición en donde nosotros le dimos clic. Si en esa posición es diferente de comillas vacías, es decir, que está vacío, o además el juego no está activo, pues simplemente no hagas nada. No sale. Es decir, que si en este caso, por ejemplo, aquí hubiera una X, o el juego ya no se encuentra activo, que en este caso es esta variable de aquí, pues automáticamente se sale y ya no ejecuta lo que está abajo. Por el otro lado, si lo que queremos hacer es que haga algo, vamos a crear aquí una nueva función que se llame handleCellPlayer, que básicamente en esta función lo que estaremos haciendo es pasarle tanto clicked_cell, es decir, el elemento que hemos obtenido, que es este de aquí, y su index. Eso para estar trabajando con esos elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasarle por parámetro el objeto HTML, y lo siguiente que vamos a hacer es pasarle el index, clicked cell index, y vamos a crear esa función. Vamos a crear esa función aquí abajito. Function handle cell player. Aquí está.
Y lo que vamos a poner aquí es que recibe dos parámetros. El primero, como podemos ver, es el objeto HTML y el segundo es el index. Click el index, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Simplemente en GameState, en la posición del index, en clicked cell index, vamos a guardar current player. Es decir, esto de aquí. En este caso estaría guardando una O. Y vamos a poner también en dicha celda ese símbolo, ya sea la X o la O. Entonces, para hacer eso, clicked cell punto inner text igual a current player. Se me olvidó. Ok. Entonces, ahora sí, si lo probamos, vamos a ver qué es lo que está pasando. Como pueden observar, aquí ya está poniendo. Y ahorita no cambia el jugador, pero podemos ver que ya está poniendo de forma correcta los símbolos. Entonces, vamos a crear lo siguiente. Aquí, de hecho, aquí vamos a poner otra función, que es básicamente handle result validation, que básicamente aquí estaremos revisando si el jugador ya ganó o si han empatado o si aún no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear esa función que se llama handle results, aquí está, ok, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos, de hecho aquí lleva la palabra reservada function y vamos a poner let round 1 igual a false. Esto solamente para ver si algún jugador ya ha ganado. En este caso, la variable por defecto empieza en false. Lo siguiente que vamos a crear es un ciclo for. En este caso, lo que va a tener es un ciclo for común, que es un let i igual a 0, a maldito espacio, y menor a winnings.length. Que si pueden observar aquí winnings tiene todos estos arreglos dentro de un arreglo y básicamente le ponemos de winnings.length porque va a estar recorriendo cada uno de esos arreglos. Entonces, aquí es donde estaremos viendo si alguna de esas condiciones ganadoras se cumplen. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y más. Y aquí lo que vamos a hacer es const win condition, que aquí básicamente lo que estaremos haciendo es que estaremos almacenando de winnings en la posición i, es decir, en la posición actual del ciclo, la posición ganadora en ese momento. Es decir, primero va a pasar por la acción 0, luego por la 1, luego por la 2 y así va a estar comprobando cada una de esas. Si ninguna se cumple, pues el juego sigue. Si alguna de esas se cumple, tenemos un ganador. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer también es crear unas variables, que en este caso es posición 1, que va a ser game state en win condition en la posición 0. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es que estamos accediendo a nuestro arreglo de GameState, que es este de aquí. ¿En qué posición? En la posición win condition de la posición 0. Que win condition, si se acuerdan, es el arreglo. En este caso es cada uno de estos. Entonces, en este caso, win condition es este arreglo. En la posición 0, entonces solamente es este elemento, que básicamente estos elementos de aquí son el index de GameState. Entonces se tiene que cumplir GameState en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 2. Entonces vamos a crear lo mismo para posición 2 y para posición 3. Ok. Posición 1, posición 2 y posición 3. Pero en este caso es en la posición 1 y en la posición 2.
Ahora lo que vamos a crear son dos condicionales. La primera es la siguiente. Si posición 1 es igual a comillas vacías, o posición 2 igualmente es igual a comillas vacías, o posición 3 igualmente es igual a comillas vacías, pues básicamente eso significa que todavía no hay ganador en esa posición. Entonces lo que haríamos aquí sería un continuo para que siga con la siguiente condición. Después vamos a crear nuestro otro if, que básicamente en lo que estaremos haciendo será poner position 1 igual a position 2. Es decir, que si position 1 es igual a position 2 y position 2 es igual a position 3, entonces esto significa que ya hay un ganador. Entonces vamos a ponerle aquí round 1, que es básicamente nuestra variable que creamos aquí arribita, y vamos a cambiarla a true. Vamos a salir posteriormente del ciclo, y lo que vamos a hacer aquí afuera del ciclo es lo siguiente. Vamos a crear otra condición if, que en esta básicamente lo que estaremos haciendo es comprobar si la variable round1 es positiva, si es true. En este caso, si la variable es true, lo que estaremos haciendo es que vamos a mostrar un mensaje, que para eso ya tenemos nuestra función status display, y el mensaje que vamos a mostrar es with message. Vamos a llamar a la función y aquí le va a pasar el mensaje. Posteriormente vamos a poner gameActive igual a false, porque básicamente ya no queremos que el jugador 2 pueda seguir poniendo tanto el jugador 2 como el 1. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es vamos a salir de aquí. En caso de que no haya ningún jugador cuando sale del for, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a crear una variable letRoundDraw, que en esta estaremos comprobando si existe todavía alguna posición vacía aquí. Si existe, significa que aún no han empatado. Vamos a hacer lo siguiente. GameState.includes, que básicamente includes es una función en la que nosotros podemos pasarle un valor y va a verificar si es true o false. Si es true, significa que contiene dicho valor. Si es false, significa que el valor no existe en el arreglo. En este caso va a ser de comillas vacías. Entonces, si no existen comillas vacías, eso significa que hay empate. Entonces vamos a poner lo siguiente. If round draw, eso significa que vamos a handle status display y vamos a poner el mensaje de draw message, ¿ok? GameActive igual a false. Y igualmente vamos a salir del juego, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es que si ninguna de estas dos condiciones se cumple, necesitamos cambiar el turno al siguiente jugador, porque como podemos ver, ahorita solamente puede poner el jugador O, pero no puede poner el jugador X. Entonces, si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, vamos a cambiar el jugador. Handle player change. En este caso vamos a crear una nueva función que se llama handle player change function. Esta función lo que va a tener es current player, que es básicamente nuestra variable que creamos acá arriba. Current player igual a current player igual a X. De hecho es así. Este básicamente es un operador ternario. Es decir, le estamos diciendo, aquí de hecho esto lo podemos poner entre paréntesis. Le estamos diciendo que si current player es igual a X, es decir, que si tiene este valor almacenado, entonces sea igual a O. Por el contrario, si tiene
una O va a almacenar una X. ¿Ok? Y bueno, vamos a cambiar también la vista del turno del jugador. Para eso vamos a poner handle, status display y current player turn. Vamos a llamar dicha función. Como pueden ver aquí, llamamos a esta función y que básicamente nos dice el turno del jugador. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, y ya casi acabamos, de hecho vamos a probarlo, a ver cómo está. Aquí como pueden ver, ya estamos, ya cambié de jugador y además ya nos dice qué jugador ha ganado. Aquí en este caso, el jugador O ha ganado y ya no me deja hacer nada más. Sin embargo, falta una pequeña cosa y es que no hemos creado la función de restablecer juego. Como pueden ver, ahorita no puedo restablecer el juego y vamos a crear esa función que es la única que nos falta. Entonces vamos a crear la función, vamos a crearla de hecho aquí, después de hacer clic. Function handle restart game. Ok. Esta función es bastante sencilla. Lo que tiene esta función es que vamos a poner el GameActive igual a true, porque como estamos restableciendo el juego, queremos que los usuarios puedan poner otra vez, puedan volver a jugar. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es current player igual a O en este caso. Aquí igualmente pueden hacer una función que devuelva un punto random con X o con O, dependiendo de la suerte de cada jugador. Y lo siguiente que vamos a crear es un par de funciones, que es restart game state, que básicamente aquí lo que estaremos restableciendo es esto de aquí. Es decir, que lo estaremos poniendo vacío nuevamente. Entonces, vamos a crear la función aquí abajito. Function restart game state. Ok. Y lo que va a contener esta función es lo siguiente. Es muy sencillito. Vamos a crear una variable igual a i igual a GameState.length. Y aquí vamos a crear un while. Un while con un i menos menos. Porque aquí lo que tenemos es un GameState.length. Aquí, por ejemplo, tenemos 9 elementos, que básicamente es la cantidad de elementos que tiene aquí. Entonces, aquí estaremos haciendo un i menos menos y el while automáticamente, después de que detecte números negativos, ya no va a entrar porque aquí ya no se va a cumplir la condición. Entonces, vamos a crear lo siguiente: GameState igual en la posición i, igual a comillas vacías. Esto básicamente pues nos va a limpiar el GameState nuevamente. Entonces lo siguiente que vamos a crear es a terminar. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es terminar nuestra función handle restart game. Para eso vamos a poner handle status display. Y aquí nuevamente vamos a pasarle el mensaje de current player turn. Ok, aquí va a decir el turno del jugador. En este caso lo que vamos a hacer es también un document.querySelector de .gamecell. Es decir, de estos de aquí. O cada uno de estos elementos que tiene texto. Y lo que vamos a crear es que vamos a ponerle un punto for each, for each de cell. Aquí lo que vamos a hacer es un cell.innerText igual a comillas vacías. Básicamente, lo que estaremos haciendo es limpiar cada una de las celdas. Aquí, por ejemplo, si le damos restablecer, se limpia automáticamente e incluso empieza de nuevo. Si, por ejemplo, aquí gana un jugador, bueno, en este caso terminó en empate, le damos en restablecer, podemos empezar a jugar otra vez y vamos a ganar.
el jugador o ha ganado. Básicamente, eso sería todo en este tutorial. Como pudieron ver, está bastante sencillito y bueno, eso es todo por este tutorial y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.